carta al libro, en el libro de los Gálatas. Dice así el capítulo 6, versículo 11. Gálatas 6, 11. Dice así la palabra de Dios. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Una vez más, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, dice Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Vamos a estar estudiando estos versículos y vamos a estar descubriendo verdades que nos harán libres, verdades que nos ayudarán a hacer algunos cambios en nuestra propia vida. Pablo en el versículo 11 va a decir: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Estudiosos dicen que Pablo está él mismo escribiendo esta carta y lo está haciendo con letra grande. Estudiosos dicen es muy posible por la ceguera que sufría el apóstol. Al hacerle una letra muy pequeñita él no podía visualizar, pero quizá con una letra grande sí podría él estar viendo y correctamente lo que está escribiendo. Eso opinan algunos estudiosos. Y de su propia mano significa que esta carta no lo dicta a otra persona que lo escriba, sino él mismo lo hace con su propia mano. Con su propia mano. ¿Y qué es lo que está escribiendo Pablo en esta parte final? Dice así en el versículo 12: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Todos los que quieren agradar a la carne. ¿Qué es la carne? ¿Qué viene a ser la carne? A veces por eso que los cristianos carnales son los que más juzgan. Los cristianos carnales son los que más critican. ¿Ve? Los carnales. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Solamente, ¿cuál es su propósito? Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Qué estamos viendo en este pasaje bíblico, hermano? Estamos viendo claramente dos sistemas de vida. El sistema de vida conforme a la cruz de Cristo
y el sistema de vida conforme a la carne. Sistema de vida conforme a la cruz de Cristo y sistema de vida conforme a la carne. La carne con una apariencia, un estilo de religiosidad. La carne con un estilo y una apariencia de religiosidad. Por eso es que la palabra de Dios nos va a decir que no debemos agradar a la carne. No debemos agradar a la carne. ¿Qué es la carne? La carne viene a ser todos los deseos, viene a ser toda la pasión y deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Deseos, pasiones que se experimentan, definitivamente que no tiene nada que ver con el consejo de Dios, no tiene que ver nada con la cruz de Cristo, tiene más que ver con mi parecer de hombre natural. Eso es. La carne tiene que ver más con el gobierno de mi propia vida sin el Espíritu Santo. Tiene que ver con el gobierno de mi vida sin considerar los principios, los mandamientos, los preceptos, en una palabra, el total consejo de Dios para mi vida. Agradar a la carne, la Biblia me enseña que es muerte. Que es muerte. Agradar a la carne, la Biblia me enseña que es vivir en enemistad con Dios. Agradar a mi carne o vivir por la carne es vivir una vida en enemistad con Dios. Enemistad con Dios. Vivir por la carne sencillamente es hacer nuestra propia voluntad, mas no la voluntad de Dios. Eso es la carne. Y eso luchamos los cristianos todos los días. Los creyentes luchamos todos los días. Vamos a ir desarrollando un poco más este tema. Pablo en el versículo 14, luego regresaremos a los versículos anteriores, dice el versículo 14, frente a este estilo de vida de la carne, Pablo dice: pero lejos esté de mí gloriarme. La carne es para gloriarse uno mismo. Hacer las cosas por la carne es gloriarse uno mismo. Pablo dice: pero lejos esté de mí gloriarme, de este sistema de vida, de esta acción de la carne. Lejos esté de mí gloriarme. Si me glorío, dice, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si me glorío, lo haré en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y para buscar la gloria de Cristo en mi vida, tengo que morir a los deseos carnales. Tengo que morir a los deseos carnales. Si no, yo no puedo vivir la cruz. Yo no puedo caminar en la cruz. Y Pablo menciona dos cosas que él lo puede manejar caminando en la cruz: el mundo y la carne que está en él. La carne que está en él. Tremendos enemigos que tenemos nosotros. El mundo es un enemigo. Y otro enemigo es la propia carne que está dentro de nosotros. La propia carne está dentro de nosotros. Es el enemigo. El diablo es un tercer